Tras su divorcio, se quedó sin hogar y sin un centavo, con solo un bebé en brazos. Con su último dólar compró un viejo autobús oxidado que todo el mundo consideraba chatarra. Pero lo que hizo con él a continuación se convirtió en un auténtico milagro y cambió su vida para siempre. Escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video y no olvides suscribirte al canal. María estaba sentada al borde de la cama angosta de un motel que olía a humedad y detergente barato. Afuera el letrero de neón parpadeaba intermitente, lanzando destellos rojos y azules que se colaban entre las cortinas raídas como un latido descompasado, semejante a un corazón cansado que luchaba por seguir el ritmo. El aire acondicionado emitía un zumbido irregular, como si estuviera en sus últimos días, y cada tanto dejaba escapar un golpe metálico que resonaba en la habitación vacía. Ella mantenía a su hijo contra el pecho, envuelto en una manta demasiado delgada para protegerlo del frío nocturno, y lo miraba respirar, tan pequeño e inocente, sin sospechar que el mundo ya había mostrado su peor cara. El cansancio le pesaba en los huesos, pero era un cansancio distinto, más profundo que el físico. Era el peso de la derrota, de la certeza de haber perdido todo lo que una vez había creído eterno. Recordaba, con la claridad cruel de quien revive un sueño roto, los días en que había caminado de la mano de su marido bajo la lluvia, convencida de que juntos podrían desafiar cualquier tormenta. El matrimonio había comenzado con promesas, con planes compartidos, con la fe ingenua de que el amor bastaría para levantar un hogar. Pero la realidad se encargó de corroer lentamente esos cimientos. Primero fueron las discusiones por las cuentas, después las ausencias, las mentiras mal disimuladas y al final la traición abierta. Cuando quiso darse cuenta, ya no quedaba nada. Las deudas habían devorado su casa, los abogados habían vaciado sus bolsillos, y el hombre que había jurado protegerla se había marchado sin mirar atrás, llevándose consigo lo poco que quedaba de su dignidad. Lo único que permanecía era lo que ahora estrechaba con fuerza: su hijo, una vida diminuta que dependía por completo de ella. No tenía otra riqueza ni otra certeza. Esa criatura era su tesoro y, al mismo tiempo, su condena, pues la necesidad de protegerlo hacía que el miedo fuera más insoportable. Las noches en el motel se sucedían como estaciones de una misma pesadilla. Ella contaba las arrugadas billetes una y otra vez, como si el acto de alisarlos pudiera multiplicarlos. Sabía exactamente lo que quedaba. 3 noches más en ese cuarto, tal vez 4 si decidía saltarse comidas. Después, nada. La idea de los refugios para indigentes le revolvía el estómago. Había escuchado demasiadas historias sobre colchones húmedos, sobre llantos compartidos en habitaciones atestadas, sobre niños enfermos que dormían entre extraños. No podía imaginar a su bebé en ese ambiente de desesperanza. Necesitaba algo más, algo que ofreciera seguridad aunque fuese precaria. Aquella noche, mientras el pequeño dormía con su respiración tibia rozándole la clavícula, María dejó que su mente viajara. Cerró los ojos e imaginó un espacio propio, por humilde que fuera. No soñaba con lujos ni con comodidades, sino con una puerta que pudiera cerrar, con paredes que les pertenecieran aunque estuvieran desgastadas, con un rincón donde su hijo pudiera crecer sin el temor de que los echaran a la calle al amanecer. Esa visión la mantuvo despierta, como una chispa diminuta en medio de la oscuridad. Los recuerdos de su vida anterior se entrelazaban con la crudeza de su presente. Veía a la joven que fue, ilusionada, estrenando vestidos de novia, convencida de que el futuro estaba asegurado. La comparaba con la mujer de ahora, flaca, con ojeras profundas, con la espalda dolorida de cargar a su hijo a todas partes y con el corazón endurecido por la traición. Era difícil reconocerse en ese reflejo. Sin embargo, entre ambas había un puente invisible, la voluntad de seguir adelante, aunque fuera arrastrándose. Cuando el amanecer iluminó la habitación con una luz grisácea que se filtraba entre las cortinas, María se incorporó con el cuerpo rígido. Colocó al niño en el improvisado fular que colgaba de su hombro y lo ajustó contra su pecho. El contacto la reconfortaba. Sentir el calor de esa vida frágil la obligaba a recordar que no podía rendirse. Salió del cuarto y caminó por la ciudad aún adormecida.
Sus zapatos desgastados resonaban contra el pavimento, y con cada paso pensaba en qué rumbo tomar. No tenía destino, pero se negó a regresar con las manos vacías. Tenía que encontrar una salida, aunque fuese absurda. El aire olía a pan recién horneado en las panaderías que abrían sus puertas, y ese aroma despertó un hambre que trató de ignorar. Pasó frente a un kiosco, y sin saber bien por qué, se detuvo. Sus ojos se posaron en un cartel casi escondido, amarillento por el sol y la humedad. Anunciaba la venta de vehículos viejos, baratos, algunos para chatarra, solo efectivo. Su pulso se aceleró sin que pudiera explicarse. Arrancó con cuidado el trozo de papel, que tenía un número de teléfono escrito, y lo guardó en el bolsillo como si se tratara de un talismán. El resto del día fue un tormento de dudas. Caminaba con el bebé dormido contra su pecho, preguntándose una y otra vez si había perdido la razón. ¿Cómo pensar en comprar un vehículo cuando apenas podía comprar leche? Pero junto con la duda crecía una certeza extraña. No veía un simple pedazo de chatarra, sino un refugio con ruedas, una carcasa donde podía empezar de nuevo. Esa idea era tan loca como necesaria. De regreso en el motel, contó de nuevo los billetes arrugados. Apenas alcanzaban para sobrevivir un par de días más. El miedo la golpeó con fuerza, pero al mismo tiempo pensó en la posibilidad de apostar lo poco que quedaba. El parpadeo constante del neón le pareció una burla cruel, recordándole que cada minuto que pasaba era un grano menos en el reloj de arena. Con manos temblorosas tomó el teléfono y marcó el número. Su voz se quebraba mientras preguntaba por los vehículos, por los precios, por si aún había algo disponible para alguien sin recursos. Al otro lado, un hombre de voz ronca le indicó que fuera a un terreno en las afueras, un lugar lleno de máquinas demasiado cansadas para seguir funcionando. Esa noche apenas pudo dormir. Su hijo se agitaba de vez en cuando y ella lo calmaba, pero sus pensamientos no la dejaban en paz. Se veía de pie frente a un montón de hierro oxidado. Se veía empujando puertas herrumbrosas y aspirando polvo. Y al mismo tiempo, imaginaba cómo levantaba un hogar allí. Sabía que cualquiera se reiría de su locura, pero esa imagen no la avergonzaba. Al contrario, le daba fuerzas. Por primera vez desde que había firmado el divorcio, sintió que un hilo la conectaba con el futuro. Al amanecer preparó lo poco que tenía. Un par de mudas de ropa, pañales doblados con cuidado, medio bote de leche en polvo. Guardó todo en una mochila vieja. Arropó al bebé con la manta deshilachada y le susurró que estaban por comenzar una aventura. La palabra sonó extraña, demasiado alegre para su realidad, pero la hizo sonreír. Si ella lograba creer en esa aventura, quizás él también lo haría, aunque no pudiera entender aún las palabras. El trayecto hasta la parada del autobús pareció eterno. El peso del niño en el pecho, la mochila colgando de la espalda, las fuerzas disminuidas por la falta de comida. Cada paso era una lucha. Las calles conocidas se transformaron en avenidas anónimas. Los barrios dieron paso a zonas industriales y después a terrenos baldíos. Finalmente llegó frente a un portón de malla metálica, torcido y oxidado. Un cartel medio borrado apenas dejaba leer el nombre del negocio. Más allá, se extendían las siluetas oscuras de vehículos olvidados, enormes y silenciosos, como gigantes dormidos. María se detuvo unos instantes. Apretó al niño contra su pecho, consciente de que estaba a punto de cruzar una frontera invisible. No era simplemente un paso más. Era la línea entre la resignación y la determinación, entre rendirse o aferrarse con uñas y dientes. Inspiró hondo. Abrió el portón que chirrió con un gemido metálico y entró. El aire estaba impregnado del olor a óxido y aceite viejo. Las hileras de autobuses y camiones se alzaban como esqueletos bajo el sol. María avanzó despacio, con la sensación de estar pisando un cementerio de historias. Y sin embargo, con cada paso que daba entre las máquinas silenciosas, la semilla de esperanza dentro de ella germinaba un poco más. No sabía aún qué encontraría, ni qué precio tendría que pagar, pero sabía que allí, entre ruinas de metal, podía estar el principio de su nueva vida. El portón oxidado se cerró a su espalda, con un chirrido que resonó en el silencio del terreno, y María sintió que algo había quedado atrás de manera definitiva. El aire olía a metal corroído, a aceite viejo y a polvo acumulado durante años. Caminó unos pasos más, sosteniendo con firmeza a su hijo contra el pecho,
mientras sus ojos recorrían la vasta extensión de vehículos alineados como esqueletos inmóviles. El lugar parecía un cementerio de gigantes cansados, cada uno con su propia historia apagada por el paso del tiempo. Y sin embargo, en medio de aquel paisaje de abandono, ella percibía una vibración distinta, como si bajo la costra de óxido aún se escondiera la posibilidad de un renacimiento. La conversación telefónica de la noche anterior seguía resonando en su memoria. La voz grave del hombre le había indicado con pocas palabras dónde acudir, sin prometer nada más que la oportunidad de mirar. Aquello había sido suficiente para mantenerla despierta durante horas, debatiéndose entre el miedo y la esperanza. Ahora estaba allí, con las piernas temblando por la fatiga y la incertidumbre, pero con una chispa de determinación que no había sentido en mucho tiempo. Se adentró con cautela entre las filas de autobuses y camiones, algunos tan deteriorados que apenas mantenían su forma. Cada paso que daba la enfrentaba a la magnitud de lo que pensaba intentar. La lógica le gritaba que estaba perdiendo la razón. ¿Qué madre con un bebé en brazos se atrevía a apostar su último dólar en un montón de chatarra? Pero el instinto le susurraba otra cosa, una verdad menos evidente pero más poderosa, que aquel era el único camino que podía conducirla hacia algo parecido a un hogar. El niño se agitó en el fular y emitió un pequeño quejido. Ella lo acarició suavemente, como si quisiera transmitirle confianza. «Ya casi, mi amor», murmuró, aunque no sabía exactamente qué significaba ese casi. No había nada seguro, solo una corazonada, una visión que se aferraba a su mente con fuerza. Un vehículo viejo convertido en refugio, un cascarón transformado en nido. Desde una caseta improvisada, hecha de láminas de metal, salió un hombre de mediana edad, robusto, con la piel curtida por el sol y las manos ennegrecidas por la grasa. Sus pasos pesados levantaban polvo del suelo y sus ojos la escrutaban con mezcla de curiosidad y cautela. María se tensó, acostumbrada a las miradas de compasión o desdén, pero esta vez percibió algo diferente. No había burla en aquel rostro endurecido, sino una especie de evaluación silenciosa. «¿Buscas algo?», preguntó él con voz grave, cargada de años de trabajo y humo de tabaco. María tragó saliva antes de responder. «Escuché que vendía vehículos viejos. Algo barato». La palabra barato le supo amarga, pero era la única verdad que podía ofrecer. El hombre la dio la cabeza, mirándola primero a ella y luego al bebé que dormitaba contra su pecho. No dijo nada durante un momento, y ese silencio se volvió tan pesado que a María le sudaron las palmas de las manos. Finalmente, él levantó una mano y señaló hacia el fondo del terreno. «Hay de sobra. La mayoría solo sirven para piezas. No esperes gran cosa». Ella asintió y empezó a caminar en la dirección indicada. A medida que avanzaba, sus ojos se detenían en cada vehículo. Unos tenían las ventanas destrozadas. Otros estaban inclinados de lado, como si hubieran caído en una lenta batalla contra el tiempo. La pintura descascarada dejaba ver capas de historia en tonos desvaídos. En medio de aquel desfile de ruinas, uno de ellos captó su atención de inmediato. Era un viejo autobús escolar, oculto parcialmente por una verja caída y enredaderas que habían trepado hasta envolverlo. Su pintura amarilla estaba tan apagada que parecía casi blanca, y sobre el parabrisas resquebrajado apenas se distinguía la palabra «Schul», borrada por el sol y la lluvia. María se detuvo frente a él, sintiendo que algo la llamaba desde dentro de aquel cascarón oxidado. Mientras lo observaba, su mente comenzó a dibujar imágenes. Los asientos arrancados dejando espacio para un pequeño rincón donde colocar una cuna improvisada, un hornillo junto a la puerta, mantas colgando de los ventanales como cortinas protectoras. Era absurdo, sabía que cualquiera se reiría de semejante idea, pero en ese momento le pareció más real que el frío del viento que le erizaba la piel. El hombre se había acercado detrás de ella y soltó una risa breve, sin burla pero con cierta incredulidad. «Ese lleva aquí más tiempo del que recuerdo. Nadie lo quiere. Demasiado trabajo». María no apartó la vista del autobús. «¿Cuánto cuesta?». Él la miró en silencio. Podía ver en ella la delgadez producto de semanas de escasez, las ojeras de noches sin dormir, la manera en que se aferraba a su hijo como si de ello dependiera su vida.
Algo en su expresión se suavizó, y después de un instante respondió con calma. «Para ti, $1». María parpadeó, convencida de haber oído mal. $1, $1, repitió el hombre con firmeza. Pero con una condición: no lo dejes pudrirse más. Haz algo con él. Si lo llevas, que sea para darle vida otra vez. Las palabras se clavaron en su mente como una revelación. No era solo una transacción, era una responsabilidad, casi un juramento. El corazón le latía con fuerza mientras pensaba en lo que significaba entregar su último billete, el que separaba su presente de la indigencia absoluta. Pero al sentir el leve movimiento de su hijo contra el pecho, comprendió que no podía vacilar. Aquella criatura merecía más que noches en moteles mugrientos o la incertidumbre de los refugios. Merecía un hogar, por precario que fuese. Con mano temblorosa, sacó del bolsillo la arrugada nota que representaba lo último de su dinero. La extendió hacia el hombre, y cuando él la tomó, María sintió que no estaba pagando un precio, sino pronunciando un voto. En ese instante, la transacción se convirtió en promesa. El hombre asintió con un gesto casi solemne y le entregó un manojo de llaves viejas, apenas sostenidas por un llavero oxidado. Luego se dio la vuelta sin añadir nada más, dejándola sola frente a la mole silenciosa del autobús. María lo contempló durante largos segundos, con el bebé dormido contra su corazón y las llaves pesando en su palma como un símbolo de destino. Se acercó despacio y posó la mano libre sobre la puerta. El metal frío y áspero se descascaraba bajo sus dedos, pero en su solidez percibió una certeza extraña. Aquel cascarón era ahora suyo. No era mucho, apenas un fantasma de lo que había sido, pero era más de lo que tenía el día anterior. Era un comienzo. El bebé suspiró suavemente en sueños y María inclinó la cabeza para besarle la frente. «Aquí empieza nuestra vida», susurró, apenas audible, como si hablara no solo a su hijo sino también al autobús que se alzaba ante ellos. Y en ese instante, entre el olor a óxido y el silencio del patio, creyó escuchar la posibilidad de un futuro latiendo en lo profundo del metal. Cuando emprendió el camino de regreso al motel, llevaba en el bolsillo el recibo doblado y en la mano las llaves. El sol declinaba en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, y ella caminaba con paso firme, aunque el cansancio amenazaba con derribarla. Sabía que lo que había hecho rozaba la locura. Había entregado lo último que poseía a cambio de un autobús abandonado. Pero también sabía que ese acto marcaba una línea imposible de desandar. Ya no podía volver a la vida de antes. No podía rendirse ni buscar consuelo en la resignación. Cuando llegó de nuevo al motel, otro huésped ya ocupaba la habitación donde había pasado las últimas noches. No tenía dónde entrar, ni un techo garantizado para esa misma velada, pero en lugar de hundirse, apretó con fuerza las llaves en la mano y giró rumbo al terreno donde la esperaba su nuevo refugio. El motel había sido un paréntesis triste. El autobús, en cambio, era la promesa de un porvenir distinto. A medida que avanzaba por las calles cada vez más oscuras, con el hijo dormido en su pecho y la mochila golpeándole la espalda, María descubrió que el miedo se estaba transformando en una determinación inesperada. No había seguridad ni certezas, pero había dado el primer paso hacia algo que podía llamar suyo. El autobús oxidado era apenas un esqueleto, pero dentro de ese esqueleto ella veía la posibilidad de un hogar. Y aunque el mundo entero la hubiera considerado insensata, en su corazón sabía que había hecho la única elección posible. Así comenzó la verdadera transición de la desesperanza a la lucha, del vacío a la construcción. Con $1 había comprado no un vehículo abandonado, sino la semilla de un milagro. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, con las luces encendiéndose una a una como luciérnagas en el horizonte, María caminaba hacia su destino, con la certeza de que había elegido la vida, incluso entre ruinas. La caminata de regreso hasta el terreno fue más larga de lo que había imaginado. María avanzaba con el niño dormido en su pecho, el corazón golpeando con fuerza y las llaves apretadas en su mano, como si fueran un amuleto sagrado. Había dejado atrás el motel, y con él también una etapa de resignación. Ya no tenía la ilusión de una cama tibia o de un cuarto por unos pocos días, pero tampoco llevaba consigo el temor paralizante de la noche anterior. Ahora tenía algo distinto, frágil y precario, pero suyo.
Tenía un viejo autobús escolar esperando en la penumbra, una promesa cubierta de óxido. Cuando atravesó nuevamente el portón, la oscuridad empezaba a envolver el patio. El viento soplaba entre los vehículos abandonados y producía un gemido extraño, como si cada carcasa se lamentara por los años de silencio. Sin embargo, a María no le parecían lamentos, sino voces que la acompañaban. Caminó con paso seguro hacia el fondo, hasta donde recordaba que se erguía el autobús amarillo, oculto tras la verja caída y las enredaderas. Allí estaba, imponente incluso en su decadencia, con las ventanas vacías y los costados corroídos, como un guerrero vencido que aún conserva su dignidad. Se detuvo frente a él y lo observó con una mezcla de respeto y temor. El aire alrededor olía a óxido y hierba húmeda. El autobús, silencioso, parecía esperarla. Levantó las llaves con manos temblorosas y buscó la cerradura, pero la puerta cedió con un simple empujón, como si hubiera estado aguardando su regreso durante años. El chirrido metálico resonó en el silencio, y un olor denso a polvo y moho escapó del interior. María dio un paso adentro con cautela, ajustando el fular que sostenía a su hijo y respirando hondo para no dejarse dominar por el asco. El interior estaba peor de lo que había imaginado. Los asientos estaban desgarrados, la espuma amarilla desbordándose como entrañas expuestas. En el suelo se acumulaban botellas rotas, periódicos deshechos por la humedad y restos de papeles escolares que se deshacían al tocarlos. Las ventanas rotas dejaban entrar corrientes de aire helado que levantaban nubes de polvo. El techo tenía grietas por donde se filtraba el agua de la lluvia, dejando manchas oscuras como cicatrices. A cada paso, el suelo crujía bajo sus pies. Durante unos instantes, la desesperanza la golpeó con brutalidad. ¿Qué había hecho? ¿Cómo podía haber entregado lo último que poseía por semejante ruina? Sintió que las lágrimas le subían a los ojos y se sentó en uno de los pocos asientos medio enteros, abrazando al bebé con fuerza. El silencio se volvió opresivo, como si el autobús la envolviera con su abandono. Se le ocurrió que aquello no era un hogar, sino una tumba para sus sueños, una tumba para la esperanza. El niño, ajeno a sus pensamientos, emitió un pequeño gemido y movió la manita buscando su calor. Ese gesto la devolvió al presente. Lo miró, tan frágil y confiado, y entendió que no podía rendirse. Ese bebé no podía crecer entre refugios y puertas cerradas en su rostro. Si había apostado todo a ese autobús, debía cumplir con la promesa silenciosa que había hecho al pagar aquel $1. Inspiró profundo, se limpió las lágrimas y se obligó a mirar el espacio no como ruina, sino como posibilidad. Se levantó y empezó a caminar entre los restos. Cada asiento arrancado revelaba un espacio que podía transformarse. Visualizó un rincón en la parte trasera donde poner una cuna improvisada, otro espacio cerca de la puerta para instalar algún día una pequeña estufa. Imaginó mantas colgando en las ventanas, cubriendo las grietas, y un suelo limpio donde poder recostarse sin miedo. El pensamiento era delirante, pero en su mente comenzó a tomar forma como si de un plano secreto se tratara. El hombre que le había vendido el autobús se asomó a la distancia desde su caseta, observándola con curiosidad. La vio moverse entre los asientos destruidos, acariciar con la mano la pared oxidada y detenerse en el parabrisas agrietado. No dijo nada, solo soltó un resoplido que podría haber sido risa o admiración, y volvió a su guarida. María apenas lo notó, absorta en el extraño sentimiento de apropiación que la invadía. Ese autobús no era de nadie más, era suyo y de su hijo. La noche cayó sobre el terreno, y ella encendió una pequeña linterna que había llevado en la mochila. La luz débil iluminó los grafitis pintados en las paredes interiores, nombres de desconocidos, fechas borroneadas, dibujos infantiles que sobrevivían a duras penas al paso de los años. Esos rastros de vida la conmovieron. Ese vehículo había transportado niños alguna vez, había sido testigo de risas, de carreras, de canciones gritadas a coro. Ahora estaba vacío, pero ella podía devolverle su voz. Decidió que al día siguiente comenzaría a limpiarlo. No tenía herramientas más que sus manos, un trapo viejo y la voluntad de no rendirse. Pero esa noche, antes de salir, extendió una manta sobre el suelo en un rincón menos húmedo y se recostó con su hijo.
El frío penetraba por todas partes, los olores eran desagradables, y cada crujido del metal la mantenía en vilo, pero al mismo tiempo sintió una extraña calma. No estaban en la calle ni en un refugio abarrotado, estaban en un espacio suyo, por ruinoso que fuera. Mientras el niño se dormía, ella repasó mentalmente la jornada. Había entregado el último billete, había cruzado la frontera de la incertidumbre y ahora estaba dentro de su decisión. El futuro era aterrador, pero no estaba vacío. Tenía un lugar al que regresar, un esqueleto de hierro que podía convertirse en nido. Cerró los ojos con esa convicción latiendo en su pecho, y por primera vez en mucho tiempo se permitió un pensamiento audaz. Tal vez había hecho lo correcto. El amanecer la sorprendió aún allí, con el bebé despierto y balbuceando entre sus brazos. La luz del sol entraba a través de los huecos del techo, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire como si fueran motas de oro. María sonrió al verlas y las interpretó como una bendición silenciosa. Salió del autobús, respiró el aire fresco de la mañana y se dijo que no había marcha atrás. El viejo vehículo no era solo un refugio improvisado, era el punto de partida de su nueva vida y estaba decidida a luchar por él. Aquella mañana, cuando regresó a la ciudad en busca de comida y pañales, ya no caminaba con la misma expresión de derrota. Llevaba la espalda erguida, y aunque sus pasos seguían pesados, sus ojos tenían un brillo distinto. Había encontrado algo que el mundo le había arrebatado hacía tiempo. Un lugar donde construir, un rincón propio donde nadie podría echarla. Y aunque el autobús seguía siendo un amasijo de óxido, en su corazón ya era un hogar. Esa certeza la acompañó todo el día, y mientras caía la tarde, apresuró el paso para regresar al terreno. El autobús la esperaba en silencio, majestuoso en su decadencia. María se detuvo unos segundos frente a él, sintió el peso de la mochila y el calor del niño contra su pecho, y sonrió. Era el comienzo de una batalla, sí, pero también el primer paso hacia una victoria que ya podía vislumbrar en la distancia. La puerta chirrió al abrirse, y ella volvió a entrar con paso más firme. Se arrodilló en el suelo, acarició las tablas húmedas y murmuró: «Aquí vamos a vivir, pequeño. Aquí vamos a empezar de nuevo». El niño la miró con ojos brillantes y extendió una mano diminuta hacia el aire, como si pudiera tocar la esperanza que flotaba en el ambiente. Y en ese instante, María supo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. El amanecer del día siguiente encontró a María con los ojos abiertos, observando cómo la luz se filtraba a través de las grietas del techo y dibujaba líneas irregulares sobre el suelo cubierto de polvo. Apenas había dormido, pues la dureza del suelo y el frío persistente no le habían permitido descansar, pero aún así se levantó con una determinación que no sentía desde hacía mucho tiempo. Su hijo respiraba suavemente, envuelto en la manta que había colocado con tanto cuidado en el rincón menos húmedo del autobús, y esa imagen le dio fuerzas. No podían seguir durmiendo en medio de la suciedad y la podredumbre. Era necesario transformar aquel cascarón oxidado en algo más digno. Con movimientos lentos, sacó de la mochila el viejo trapo y la botella medio vacía de agua. Aquello era todo lo que tenía para empezar. Se arrodilló en el suelo y comenzó a limpiar una de las ventanas, frotando con energía hasta que el vidrio, aunque agrietado, dejó pasar más claridad. El polvo se levantaba en nubes que la hacían toser, pero cada espacio que se aclaraba le daba la sensación de un pequeño triunfo. Luego se dedicó a apartar los restos de botellas rotas y periódicos húmedos, colocándolos en un montón cerca de la puerta. El trabajo era agotador y el progreso apenas perceptible, pero con cada puñado de basura retirado sentía que el autobús se despojaba de un poco de su pasado fúnebre y se acercaba a su visión de futuro. A lo largo del día arrancó pedazos de tela de los asientos destruidos y los fue amontonando afuera, hasta formar un pequeño cerro de restos. El crujido del metal y el esfuerzo de arrancar los tornillos oxidados le provocaron ampollas en las manos, pero no se detuvo. Su hijo la observaba desde la manta extendida en el rincón, moviendo los brazos como si celebrara sus logros. Ese gesto la llenaba de ternura y le recordaba que no trabajaba solo para sí misma, sino para darle a él un lugar donde crecer. Al caer la tarde,
había logrado despejar una esquina del autobús. El suelo seguía irregular y húmedo, pero al menos ya no estaba cubierto de basura. Extendió una manta limpia sobre la superficie y colocó otra encima para improvisar una cama más blanda. Allí depositó al niño, que suspiró complacido y cerró los ojos. María se sentó a su lado, con la espalda contra la pared metálica, y permitió que una lágrima rodara por su mejilla. No era mucho, pero por primera vez en semanas no sentía que estuvieran de paso. Ese rincón, aunque destartalado, era suyo. La noche fue dura. El viento se colaba por las ventanas rotas y producía un silbido constante que la mantenía alerta. El frío era tan intenso que tuvo que rodear con su cuerpo al bebé para mantenerlo caliente, permaneciendo inmóvil durante horas hasta que los brazos se le adormecieron. Cada gota de agua que caía del techo en los rincones la hacía estremecerse, recordándole lo frágil de su refugio. Pero cuando escuchaba la respiración tranquila de su hijo, encontraba la fuerza para seguir resistiendo. Se repetía a sí misma, como un mantra, que aquello era solo el principio. Al amanecer volvió al trabajo, esta vez decidida a enfrentar el techo. Encontró un pedazo de plástico abandonado entre la maleza del patio y lo utilizó para cubrir una de las grietas más grandes. Lo sujetó con clavos que recogió del suelo, golpeándolos con una piedra hasta que quedaron lo bastante firmes. La solución era precaria, pero al ver cómo el viento ya no entraba con la misma fuerza, sintió que había ganado una pequeña batalla contra la intemperie. Durante los días siguientes, María se dedicó a limpiar sin descanso. Usó la poca agua que le quedaba para fregar los cristales, aunque solo consiguió que dejaran pasar un poco más de luz. Retiró más asientos, arrastrándolos con gran esfuerzo hasta apilarlos fuera. El ruido metálico resonaba en el patio, pero no le importaba. Cada asiento arrancado abría espacio para sus sueños. En uno de esos momentos de cansancio extremo, mientras se sentaba a descansar con el niño en brazos, se sorprendió a sí misma sonriendo. Había empezado a ver belleza en los huecos vacíos, en los espacios despejados que antes eran ruinas. El hambre, sin embargo, era una presencia constante. María gastaba la mayor parte del dinero que conseguía en la leche en polvo para el niño, y se contentaba ella misma con un puñado de galletas o un trozo de pan duro. Algunas noches el estómago le dolía tanto que apenas podía dormir, pero se negaba a tocar la leche destinada a su hijo. Aquellos sacrificios se convirtieron en parte de su rutina, y poco a poco aprendió a ignorar el rugido del hambre, enfocándose solo en el objetivo que tenía delante. Un día, mientras barría con un palo improvisado, encontró bajo uno de los asientos oxidados un cuaderno viejo y enmohecido. Las hojas estaban tan deterioradas que apenas pudo rescatar algunas, donde se distinguían nombres y garabatos de niños. Los observó con fascinación, preguntándose cuántas historias escondía aquel autobús. ¿Cuántas vidas habían pasado por sus pasillos? Ese descubrimiento fortaleció su convicción de que no estaba profanando un cementerio, sino continuando una historia. La comunidad cercana empezó a notar su presencia. Algunos transeúntes la veían trabajar y sacudían la cabeza, incrédulos de que una mujer sola con un bebé pudiera empeñarse en semejante tarea. Otros le dedicaban miradas de compasión, como si ya dieran por sentado que fracasaría. María aprendió a ignorar esas miradas, aunque cada vez que alguien se detenía a observarla, sentía arder sus mejillas. Pero la determinación siempre prevalecía. Lo que para ellos era locura, para ella era salvación. Las noches continuaron siendo duras. La lluvia se filtraba por los huecos que aún no había logrado cubrir, y más de una vez despertó con las mantas empapadas y el niño tiritando. Entonces lo envolvía en su abrigo, lo estrechaba contra su pecho y le cantaba suavemente hasta que volvía a dormirse. Aunque las lágrimas rodaban por sus mejillas, nunca dejó que su voz temblara. No quería que el niño absorbiera su desesperación, sino su coraje. Con el paso de las semanas, la transformación empezó a ser visible. El montón de basura afuera crecía, y el interior del autobús se veía más despejado. Había colocado cartones en el suelo para cubrir las partes más húmedas, y con telas que había encontrado en la basura, improvisó cortinas que colgaban de los ventanales. El lugar seguía siendo precario, pero ya no parecía una tumba. Era un espacio habitado, con el murmullo de un niño y la voz de una madre que se negaba a rendirse. Una tarde, exhausta tras haber retirado otro asiento,
María se sentó en el suelo con el niño dormido en su regazo y contempló lo que había logrado. El autobús seguía siendo viejo y frío, pero ya no era un simple montón de chatarra. Era su casa, el lugar donde había empezado a reconstruirse. Sonrió, acarició la frente del pequeño y le susurró: «Lo lograremos, hijo. Este es solo el comienzo». Esa noche, mientras el viento aullaba afuera y el autobús crujía como un barco en alta mar, María se recostó en su rincón improvisado y cerró los ojos. El miedo seguía allí, siempre al acecho, pero por primera vez no lo sentía como un enemigo invencible. Ahora el miedo era parte del camino, y ella había aprendido a caminar junto a él. Con cada respiración de su hijo, con cada rincón limpiado, con cada asiento arrancado, sentía que estaba construyendo no solo un hogar, sino también una nueva versión de sí misma, más fuerte y más decidida. Así, en medio de las noches heladas y los días interminables de trabajo, el autobús dejó de ser un espectro del pasado para convertirse en el escenario de una lucha silenciosa y heroica. María ya no era la mujer derrotada que contaba las monedas en un motel sombrío. Ahora era la madre que había apostado su último dólar para abrir una puerta hacia la esperanza. Y aunque el camino apenas comenzaba, cada paso dentro de aquel vehículo abandonado la acercaba un poco más al milagro que estaba decidida a construir. El invierno comenzaba a hacerse sentir con más fuerza, y las noches en el autobús eran cada vez más largas y frías. María había logrado avances notables desde aquellos primeros días en que apenas podía soportar el hedor del interior. Ahora el lugar estaba más limpio. Los ventanales improvisadamente cubiertos con plásticos y telas reducían las corrientes, y el pequeño rincón donde dormía junto a su hijo ya no parecía un hueco de abandono, sino un refugio en construcción. Sin embargo, cada gota de lluvia que se filtraba por el techo o cada ráfaga de viento que silbaba entre las rendijas le recordaba lo frágil que seguía siendo todo. Y aunque los progresos eran evidentes, el autobús continuaba pareciéndole un desafío infinito, un monstruo que la retaba cada día a no claudicar. Una mañana gris, mientras el niño dormía envuelto en mantas raídas, María decidió arrancar los restos de linóleo que aún cubrían parte del suelo. Había notado que, bajo las tablas torcidas, la humedad no solo manchaba, sino que también deformaba la superficie. Trabajó durante horas, arrodillada, con las manos enrojecidas, levantando pedazo por pedazo hasta que sus uñas se llenaron de polvo y astillas. Fue entonces cuando descubrió algo extraño. Una de las tablas estaba más suelta que las demás, como si no perteneciera al resto. El corazón le dio un vuelco. No sabía por qué, pero esa diferencia llamó poderosamente su atención. Empujó con la palma de la mano y sintió que la madera cedía apenas un poco. La emoción la recorrió de pies a cabeza. Miró al bebé, que dormía tranquilo, y susurró: «Creo que aquí hay algo». Buscó el viejo destornillador oxidado que el mecánico le había regalado semanas atrás y lo colocó en la ranura. Hizo palanca con fuerza, sudando por el esfuerzo, hasta que la tabla se levantó con un chirrido largo, como un suspiro atrapado por años. Bajo la tabla apareció una cavidad poco profunda, oculta a la vista de cualquiera. En el fondo descansaba una caja metálica cubierta de polvo, con los bordes corroídos por el tiempo. María la tomó con ambas manos y notó que pesaba más de lo que había imaginado. La depositó sobre el suelo y durante unos segundos se quedó inmóvil, con la respiración agitada, contemplando aquel objeto que parecía sacado de otra época. Miles de pensamientos se agolparon en su mente. ¿Serían documentos? ¿Dinero olvidado? ¿Recuerdos de alguien que alguna vez condujo aquel autobús? El temblor de sus dedos revelaba la magnitud de la esperanza que había despertado en ella. Se arrodilló frente a la caja y tras un instante de vacilación, logró abrirla. El óxido crujió y un olor rancio se escapó, pero lo que encontró no fueron billetes ni monedas, sino un manojo de papeles atados con una cinta descolorida. Con cuidado retiró el polvo que los cubría y distinguió la palabra diario, escrita con letra firme en la primera página. Al abrirlo, descubrió que pertenecía a un tal Walter H. Granger, conductor de autobús, 1974. María leyó la primera entrada con los ojos muy abiertos.
El diario relataba un día común en la vida de Walter. Las risas de los niños en la primera fila, los juegos de palabras que inventaban durante el trayecto, las veces que cantaban canciones a coro para animarse en los días de lluvia. Cada página era un retrato sencillo pero conmovedor de un tiempo en que ese autobús no era un amasijo de óxido, sino un vehículo lleno de vida. Walter describía con ternura a los pequeños que transportaba, cómo algunos compartían su merienda con compañeros que no tenían nada, cómo otros dibujaban corazones en los cristales empañados en invierno. Conforme pasaba las hojas, María sentía que las paredes oxidadas a su alrededor se llenaban de ecos. Casi podía oír las carcajadas de los niños, el golpeteo de sus pies en los pasillos, el tintinear de las mochilas contra los asientos. El autobús cobraba un nuevo sentido ante sus ojos. No era simplemente un refugio en ruinas, sino el guardián de recuerdos luminosos. Se sorprendió sonriendo entre lágrimas cuando leyó que un día una niña había dejado una manzana en el asiento del conductor, junto con una nota que decía: «Gracias por llevarnos seguros». Las últimas páginas del diario la conmovieron aún más. La letra de Walter se tornaba más temblorosa, como si el paso de los años hubiera agotado su pulso. Hablaba de su inminente retiro, del dolor de tener que despedirse de aquel autobús que consideraba más un compañero que una máquina. En la última entrada escribió: «Este autobús ha cargado con la risa de cientos de niños. Ha sido más que ruedas y acero. Ha sido un guardián de esperanza. Si alguien lo encuentra algún día, le ruego que no lo deje morir. Devuélvanle la vida, que vuelva a ser un refugio, que albergue otra historia». María cerró el diario y lo sostuvo contra el pecho. Las lágrimas corrían sin control por sus mejillas. Aquellas palabras parecían dirigidas a ella, como si el conductor, décadas atrás, hubiera sabido que una mujer desesperada llegaría con su hijo y necesitaría ese mensaje para no rendirse. Se inclinó sobre su bebé, que la observaba con ojos somnolientos, y le susurró: «Lo haremos, mi amor. Te lo prometo. No dejaremos que este lugar muera. Será nuestro hogar, será nuestra historia». Durante los días siguientes, el diario se convirtió en un compañero inseparable. Cada vez que la fatiga amenazaba con derrumbarla, abría sus páginas y leía un fragmento. Las palabras de Walter la alentaban a continuar. Ahora ya no estaba sola. Sentía que había alguien más, un espíritu del pasado, que confiaba en ella para cumplir un legado. El autobús ya no era simplemente una estructura de metal oxidado, sino una herencia cargada de significado. Esa certeza la llenó de un fervor renovado. Comenzó a trabajar con más energía, arrastrando maderas para reforzar el suelo, limpiando las paredes con agua que traía en botellas desde la ciudad, improvisando soluciones para cada grieta y agujero. No había día que no hablara en voz alta, como si conversara con el viejo Walter. «Hoy tapé otra filtración, ¿lo ves? No voy a dejar que se arruine. Poco a poco, tu autobús vuelve a respirar». Esas palabras la mantenían firme, incluso en las noches más heladas. El hallazgo también transformó la manera en que veía a su hijo dentro de ese espacio. Cada vez que lo acomodaba en la improvisada cuna de mantas, le contaba las historias de los niños que una vez habían viajado en aquel autobús. «Había un chico que compartía su bocadillo con quien no tenía nada», le decía, acariciándole la frente. «Y había una niña que dibujaba corazones en los vidrios empañados». Aunque el niño no entendía, María sentía que estaba sembrando en él la misma semilla de esperanza que había encontrado en el diario. Una tarde de lluvia, cuando las gotas golpeaban con furia contra el techo y ella se sentía al borde de la desesperación, abrió de nuevo la última página del cuaderno. Repasó las palabras: «que albergue otra historia». Entonces comprendió con total claridad que ella y su hijo eran esa nueva historia, la continuación de un legado de cuidado y esperanza. No se trataba solo de sobrevivir dentro de un autobús, se trataba de darle vida otra vez, de honrar la memoria de quien lo había amado antes. Esa noche, mientras el niño dormía, María acarició la tapa del diario y prometió en voz baja: «No fallaré, no solo por mí, ni por mi hijo, sino también por ti, Walter. Este autobús volverá a ser un refugio». El viento soplaba fuerte y el agua se filtraba por algunas grietas, pero ella ya no lo percibía como un enemigo.
Era la prueba de que aún había trabajo por hacer y estaba dispuesta a enfrentarlo. Así, lo que había comenzado como una apuesta desesperada, con el último dólar se transformó en un propósito sagrado. El autobús no era solo un techo improvisado, era un símbolo de resistencia, un puente entre el pasado y el futuro. Y mientras María seguía arrancando tablas podridas y colgando telas desgastadas, lo hacía con la certeza de que estaba cumpliendo con una misión mucho más grande de lo que alguna vez imaginó. El descubrimiento del diario había marcado un antes y un después en la vida de María. Hasta ese momento, cada día dentro del autobús había sido una batalla contra la suciedad, el frío y la incertidumbre. Pero desde que había leído las palabras de Walter, sintió que ya no luchaba sola. El viejo conductor, con sus recuerdos de niños riendo y canciones en los pasillos, le había dejado una misión clara: devolverle la vida a aquel vehículo olvidado. Esa convicción le dio fuerzas renovadas, y con cada amanecer se levantaba no solo con el deber de cuidar a su hijo, sino con la responsabilidad de mantener vivo un legado. La rutina se volvió más intensa. Durante las mañanas, cuando el niño aún dormía, ella se dedicaba a trabajar en silencio, arrancando maderas húmedas, clavando tablones improvisados y colgando telas que había recogido de la basura o recibido de manos generosas. Poco a poco, los agujeros en el suelo se fueron cubriendo. Los huecos en las ventanas quedaban bloqueados y el aire dentro del autobús se volvió menos hostil. No era perfecto, pero cada cambio lo acercaba un poco más a la visión que llevaba en su mente. Una tarde, mientras intentaba asegurar una de las láminas que había colocado en el techo, escuchó pasos detrás de ella. Se volvió y encontró al mecánico que, semanas atrás, le había dado aquel destornillador viejo. El hombre observó el progreso con expresión seria, y aunque no dijo mucho, sus ojos delataban una especie de respeto. Sin pronunciar palabra, dejó a sus pies un balde con sellador medio usado y un rollo de material para techos. María lo miró sorprendida, con las lágrimas a punto de brotar, pero el hombre simplemente levantó la mano en un gesto seco y se alejó. Esa noche, mientras aplicaba el sellador en las juntas del techo, pensó en cómo, sin buscarlo, había empezado a tejer una red invisible con las personas de alrededor. No fue el único gesto de bondad. Una mujer mayor, que la había visto pasar varias veces por el barrio con el niño en brazos, apareció un día cargando un paquete con mantas y ropa de bebé. «Lo usaron mis nietos hace años», explicó con voz tímida. María recibió el regalo con un agradecimiento emocionado, y esa misma noche pudo arropar a su hijo con ropas limpias y más cálidas. Semanas después, un adolescente se detuvo frente al autobús y le lanzó un manojo de tablones que había recogido en una construcción. «Pensé que podrían servirte», dijo antes de salir corriendo. María no podía comprender qué había inspirado aquellas acciones, pero cada gesto encendía una chispa más en su interior. El interior del autobús fue cambiando con el tiempo. Donde antes había basura y restos de asientos rotos, ahora había un suelo cubierto con maderas desiguales pero sólidas. Las paredes, antes manchadas de moho y grafitis, estaban adornadas con retazos de tela de distintos colores que suavizaban el ambiente. Había creado una pequeña cocina, con estantes improvisados, y un hornillo que el mecánico le enseñó a conectar a un cartucho de gas. La primera vez que logró encenderlo, se quedó contemplando la llama como si fuera un milagro. Esa noche hirvió agua y preparó un té sencillo, el cual bebió con lágrimas de gratitud. El calor que se expandió en su pecho le confirmó que el camino, aunque arduo, tenía sentido. Para su hijo, el cambio también era palpable. Ya no dormía sobre mantas extendidas directamente en el suelo húmedo, sino en una pequeña cuna hecha con tablas y acolchada con mantas, que una vecina le había regalado. El niño comenzó a balbucear con más energía, a reír con pequeños chillidos cuando su madre lo levantaba en brazos y le mostraba la luz del sol entrando por las ventanas limpias. María se sorprendía al escuchar esas risas. Le parecían una música que transformaba por completo el espacio. El autobús, antes silencioso y lúgubre, estaba ahora lleno de vida. El diario de Walter siempre estaba cerca. Algunas noches, cuando el niño dormía profundamente, María lo leía en voz alta, como si quisiera que aquellas memorias quedaran grabadas en las paredes del autobús. «Que albergue otra historia», repetía en susurros,
y cada vez que pronunciaba esas palabras, sentía que el eco resonaba en lo profundo del metal. Imaginaba al viejo conductor sonriendo desde algún lugar, satisfecho de ver cómo su vehículo renacía en manos de una joven madre y un niño que representaban un futuro. El invierno golpeaba fuerte, pero dentro del autobús la sensación ya no era de tumba, sino de resistencia. El hornillo daba el calor suficiente para las noches más duras, y las mantas añadidas bloqueaban buena parte de las corrientes. María se dio cuenta de que ya no temía tanto a la lluvia. Cuando escuchaba las gotas repiquetear en el techo reparado, las interpretaba como una melodía que acompañaba sus sueños. Era cierto que aún había filtraciones y que algunos rincones permanecían húmedos, pero lo importante era que habían dejado de ser enemigos insuperables. Ahora cada grieta era un reto que ella sabía que podía superar. El cambio en su ánimo era evidente. Antes solía caminar cabizbaja por la ciudad, sintiendo la compasión o el juicio de los demás como un peso insoportable. Ahora, aunque todavía recogía trabajos esporádicos de limpieza o pequeños encargos para conseguir dinero, lo hacía con la frente en alto. Sabía que al final del día la esperaba un lugar propio, un espacio donde nadie podía echarla. Esa sensación de pertenencia era nueva y la llenaba de una serenidad desconocida. Una tarde nevada, una de sus vecinas más antiguas se acercó y le entregó un pequeño tiesto con una planta florecida. «Siempre me han gustado las flores en invierno», dijo con una sonrisa tímida. María colocó la maceta sobre la repisa de la improvisada cocina y la contempló como si fuera un tesoro invaluable. Era la primera vez que algo verde y vivo decoraba el interior del autobús, y esa presencia la conmovió profundamente. La flor parecía un símbolo de lo que ella misma estaba logrando, vida en medio de la adversidad. Cada detalle se convirtió en motivo de orgullo. Cuando colocó las últimas tablas en el suelo, se arrodilló y pasó la mano por la superficie irregular, sintiendo la solidez bajo sus dedos. Cuando colgó las cortinas de tela, sonrió al ver cómo suavizaban la luz del atardecer. Cuando su hijo se acurrucó tranquilo en la cuna y durmió sin despertarse con el frío, lloró de emoción. Todos esos momentos eran pequeñas victorias que iban tejiendo un tapiz de esperanza. El diario la guiaba incluso en sus pensamientos más íntimos. «Que vuelva a ser un refugio», había escrito Walter, y cada vez que lo recordaba, María sentía que no solo estaba cumpliendo su deseo, sino también construyendo una herencia para su hijo. Ya no hablaba de si sobrevivimos al invierno, sino de cuando llegue la primavera. No se limitaba a pensar en el día a día, sino que trazaba en su mente un futuro más amplio, donde ese autobús con ruedas viejas y oxidadas quizá pudiera volver a rodar algún día, llevándolos hacia nuevos horizontes. La nieve cubrió el terreno y el autobús permaneció firme bajo el manto blanco. Desde la ventana, María observaba cómo los copos caían en silencio mientras arrullaba a su hijo. El calor del hornillo iluminaba tenuemente el interior y el diario descansaba sobre la mesa improvisada. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. En su lugar, percibió una paz profunda, una certeza de que había dejado de ser una mujer derrotada para convertirse en alguien capaz de reconstruir no solo un espacio, sino también una vida. Esa noche, al acostarse junto a su hijo, apoyó la mano sobre la pared metálica del autobús y susurró: «Gracias, Walter. Lo logramos. Aquí hay otra historia, y apenas comienza». Afuera, el viento helado soplaba con fuerza, pero dentro reinaba un silencio cálido, lleno de promesas. María cerró los ojos convencida de que el milagro ya estaba en marcha, y que aquel viejo autobús oxidado, renacido de las ruinas, se había convertido en un verdadero hogar de esperanza. No olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Mira también nuestros otros videos llenos de emoción e inspiración. Y comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas lo disfruten.